Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. En su Biblia, por favor, hermano, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Doy gracias a Dios por este privilegio. No estaba agendado para este día, pero Dios así lo quiso, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Padre mío. Gracias por esta noche que nos concede, Señor, estar reunidos en este lugar. Gracias por tu pueblo, Señor, que has traído. Gracias por los hermanos que estarán viéndonos, Señor, a través de las redes sociales. En esta noche suplicamos tu Espíritu Santo nos asista, Señor, y nos enseñe, y que vayamos con una palabra en nuestro corazón, Señor. Una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, Señor. Que no hable, Señor, este servidor, que hable, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche quiero que meditemos bajo el título Jesús nos conoce. Y si lo hacemos más personal, podríamos decir Jesús te conoce. Jesús nos conoce, hermano. Fíjese que es bastante interesante que cuando leemos los primeros capítulos de Apocalipsis, nos encontramos con el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Y en todas ellas, si usted es curioso y se ha detenido a leer, se dará cuenta que en todas ellas hay una frase que Jesús repite una y otra y otra y otra y otra vez por las 7 iglesias. Y Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Quién dice esas palabras? Es Jesús. Ahora, cuando hablamos de las 7 iglesias de Apocalipsis, hermanos, existen tres, tres perspectivas de cómo entender estas iglesias. La primera es la perspectiva histórica. ¿Y de qué trata esto? Trata de que las 7 iglesias que se mencionan en estos primeros capítulos de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7 eran iglesias reales que existieron en lo que hoy es Turquía, que antes se llamaba el Asia Menor. Pero hay otra perspectiva, y es la perspectiva profética. ¿De qué trata esta perspectiva profética? Trata de que los mensajes, los 7 mensajes a estas iglesias son el cumplimiento para 7 diferentes periodos que la iglesia atravesó desde su fundación hasta, hermanos, la venida del Señor Jesucristo. De esa manera podríamos entender que Éfeso, que es la primera de las iglesias,
estaría representando, hermanos, a la iglesia apostólica, que transcurrió desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, cuando el último de los apóstoles se cree falleció, que fue Juan el apóstol, el que se recostaba sobre el pecho del maestro. La segunda iglesia, que es Esmirna, representaría, hermanos, la iglesia perseguida, que sería la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, una iglesia sufrida. Esta iglesia abarcaría el periodo desde el año 100 hasta el año 313, cuando cesa la persecución. En ese tiempo, hermanos, a los cristianos los empalaban, los ponían en las calles, sus cadáveres les prendían fuego y ellos servían de antorchas para alumbrar las calles. Hasta que en el año 313 hubo un hombre llamado Constantino el Grande, un emperador romano, que institucionalizó la religión en ese año 313. Después viene la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia equivaldría, hermanos, a la iglesia imperial, que abarcaría el tiempo desde el año 313 hasta el año 476 después de Cristo. Ese año, hermanos, lo que ocurre es que cae el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente, y así terminaría este tercer periodo. La cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Tiatira representaría, hermanos, el periodo más largo de la historia, que es el periodo medieval, la iglesia medieval, que abarca desde el año 476 hasta el año 1537, o 1553, perdón. Y esta iglesia, hermanos, llega hasta la caída del imperio romano de Oriente. Después viene la siguiente iglesia, que es la iglesia de Sardis, representando, hermanos, la iglesia reformada. Vea cómo vamos a lo largo de toda la historia. Del año 1553 abarca hasta el año 1648, cuando en Europa se da la firma de los acuerdos de paz después de una guerra, la guerra de los 30 años. Así se llama, una guerra entre países católicos y países protestantes. Se metieron a guerra y termina en ese año 1648. La penúltima iglesia equivaldría a Filadelfia. Filadelfia abarcaría desde el año 1648 hasta el año 1901, con el gran empuje de los evangelistas de Europa, hermanos, y Estados Unidos, hombres como Juan Patton. ¿Se acuerdan que nuestro pastor hablaba mucho de Juan Patton, de John Wycliffe y otros grandes misioneros que fueron a regar el mensaje del evangelio? Esa equivaldría a la iglesia moderna. Y la iglesia contemporánea sería desde el año 1901 hasta la actualidad. Entonces esa es una perspectiva, hermanos, profética. Pero en esta noche yo quiero centrarme en la tercera perspectiva, y es la perspectiva actual del mensaje a las iglesias. Porque la Biblia no es solamente, hermanos, un libro que habla para el pasado, que habló a otras generaciones. No es un libro de historia solamente, sino que es un libro vivo que nos habla a usted y a mí en este tiempo. Y que de alguna forma, hermanos, todavía tiene el poder, hermanos, de confrontarnos, de animarnos, de redarguirnos, de llevarnos al arrepentimiento. Y en todos estos pasajes, en todas estas mensajes, hermanos, se repite una frase: yo conozco tus obras. Así que quiero que en esta noche nosotros nos hagamos la pregunta: ¿a quiénes conoce Jesús? ¿A quiénes conoce Jesús? Y vamos a empezar con el primer mensaje. Voy a ser bastante breve porque este es un estudio larguísimo, hermano. Pero ¿a quiénes conoce Jesús? Jesús conoce, número uno, a quienes ya no lo aman. Por favor, busque lo que dice Apocalipsis, ahí donde leíamos capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice el Señor Jesús a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Deténgase ahí, por favor. Jesús conoce a la iglesia que ha perdido su primer amor.
¿Sabe? La iglesia de Éfeso era una iglesia muy activa, muy trabajadora. Por eso el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Tenía cualidades fascinantes. Una cualidad de esta iglesia era que tenía un gran discernimiento. Porque le dice el Señor: yo sé que pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y el Señor le da otra cualidad, le dice: aborreces a los nicolaitas. Los nicolaitas, según hermanos dicen los padres de la iglesia, más específicamente Irineo, él dice que fue fundada, esta secta de los nicolaitas fue fundada por el diácono Nicolás, que aparece en Hechos capítulo 6. Entonces dicen de que él, que fue diácono, se desvió del camino y fundó esta secta. Y lo que predicaba esta secta eran dos cosas. Número uno, el libertinaje sexual. Se habían corrompido los de Éfeso. Y número dos, el sincretismo religioso, la mezcla entre hermanos, lo cristiano y lo pagano. Y ellos lo veían normal. Que Dios nos ayude, hermanos, con este tipo de cosas en este tiempo y a este final del año. Esas dos cosas predicaban los nicolaitas. Pero el Señor, hermanos, le reprueba, le rechaza. El Señor reprende o reprocha una cosa. Tienes cosas buenas, sí, pero has dejado tu primer amor. Y Jesús dice: yo conozco que has dejado tu primer amor. Y a mí no me puedes engañar. Yo sé que tú trabajas, yo sé que haces esto y haces aquello, eres activista, eres muy activa, pero eso no representa tu amor por mí. Hay muchos hermanos en este tiempo que han dejado su primer amor por Jesús. Han dejado su primer amor por Jesús. ¿Y cómo sé, hermano Samuel, que yo he dejado mi primer amor por Jesús? Vea lo que el Señor le dice a esta iglesia. Le dice, hermanos, le dice en este pasaje: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe cómo se da cuenta uno de que ha dejado su primer amor? Cuando ya no es lo que antes era. Cuando ha dejado las primeras obras. Ahí se da cuenta uno, hermano, que ha dejado su primer amor. Cuando ya no nos interesa la lectura de la palabra. Cuando estar en un culto, hermanos, preferimos venir a perder el tiempo, andar allá en el parqueo, en los baños, en todos lados, pero la palabra nos aburre. Ahí sabemos que hemos perdido el primer amor. ¿Sabe cuándo sabemos, hermanos, que hemos perdido el primer amor? Cuando ya todo es obligación. Cuando ya nos tienen que decir, hermanos, cuándo orar, cómo orar. Y los pastores se desviven. Vamos a hacer una semana de oración. Vamos a poner un día de oración. Eso tendría que nacer de nosotros, porque tenemos el amor, hermanos, por Jesús. Pero eso, hermanos, sucede porque ya no estamos enamorados de Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué debemos hacer? Dice el Señor: recuerda de dónde has caído. Recuérdate. No sé si usted se acuerda, hermano, los primeros días, cuando usted había conocido al Señor. No, hombre, si usted le decían: hay una vigilia en la iglesia, quizás, hermano, caminaba kilómetros. Quizás se iba, hermano, sin el pasaje o con lo del muy pasaje, pero usted se iba para el templo porque iba buscando del Señor Jesús, porque necesitaba oír la palabra del Señor. Pero también el Señor le dice a esta iglesia: arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, ¿qué ejemplo tenemos en David, por ejemplo? Fíjese que estaba analizando el Salmo 84 un día de estos. Y él le dice al Señor: cuán amables, le dice, son tus moradas. Anhela mi alma estar en el atrio, por lo menos en el patio de tu casa, Señor. Ahí quisiera estar. Ve el hambre que tenía David. Y le dice: aún el gorrioncillo haya lugar donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová. ¿Sabe qué hacía David, hermano? Se quedaba viendo las aves.
que iban, porque él no podía cruzar, hermanos, no podía entrar más de allá de un nivel, de un lugar. Pero las aves pasaban y hacían sus nidos allá, hermanos, dentro quizás del templo. Y David eso envidiaba. ¿Cuántos envidian, hermanos, estar en la casa de Dios? Dios nos conoce. Dios sabe si hemos dejado nuestro primer amor. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta noche? Amén, aleluya, déselo fuerte si es para Él. ¿A quiénes conoce Jesús? Número 2. Jesús conoce a los que están atravesando pruebas. El segundo mensaje es para la iglesia sufrida. Es una iglesia, hermanos, perseguida, la iglesia de Esmirna. Y le dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Oiga lo que le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Vea, era una iglesia atribulada, y no solo atribulada, era una iglesia pobre. Pobre. Pero tú eres rico. Fíjense que esta iglesia, hermanos, tenía el nombre de Esmirna, la ciudad, la cual le caía al pelo. ¿Sabe que Esmirna en el idioma original lo que quiere decir es mirra? La palabra mirra o la mirra es una plantita, es un manojito. Usted imagínese un manojito de hierbabuena. Pero para que ese manojito suelte el olor, porque la gracia es el olor, ¿sabe qué tenían que hacer, hermano? Golpearla, machacarla, decimos nosotros, para que soltara el olor. Pues esta iglesia, hermanos, era Esmirna, que era perseguida. Y no solo perseguida por los romanos, porque acuérdese que en ese entonces decir que Jesús era Dios era un delito, sino también perseguida por los judíos. Por eso el Señor le dice ahí: conozco la blasfemia de la sinagoga de Satanás. Era una iglesia, hermanos, de que en su pobreza de alguna forma se había mantenido fiel al Señor. Habían tenido mártires dentro de la iglesia. Por ejemplo, 50 años después que murió el apóstol Juan, se dice que Juan fue pastor de esta iglesia de Esmirna. Había un pastor llamado Policarpo. Este Policarpo, hermanos, tenía 86 años de vida cuando lo llegaron a buscar y le dijeron: reniega de Jesús, retráctate de Jesús. Si no lo haces, mira, te vamos a matar. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Él dijo: no puedo renegar de mi fe en mi Salvador Jesucristo. Lo tomaron y a la edad de 86 años el pastor Policarpo lo enterraron vivo. Así murió Policarpo. Hermano y hermana, en esta noche quizás hay algunos de nosotros que estemos atravesando una prueba, así como la iglesia de Esmirna. Yo le tengo una buena noticia, y es que para Dios su prueba, su situación no pasa por desapercibida, sino que Él dice: yo conozco tus obras. Yo conozco. Quizás alguien aquí está enfermo. Quizás a alguien le han dejado una cita, hermanos, para tiempos, y usted dice: ¿cómo voy a hacer? No tengo dinero. Solo usted y Dios sabe, hermano, la situación. Quizás sea un problema familiar que le está quitando la paz. Yo no sé, hermanos y hermanas, pero lo que sí sé es, hermanos, de que la prueba es un examen. La prueba pasa, y después de la prueba, hermanos, viene la recompensa de parte de Dios. La prueba también, hermanos, tiene otra característica. Óigalo, si usted ha venido afligido, o tal vez algún amigo, algún hermano en las redes sociales, la prueba, hermanos y hermanas, sirve para ser promovido, y la prueba tiene también un tiempo de duración. ¿Sabe qué le dijo el Señor a esta iglesia? He aquí, le dice: el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Pero le dice: tendréis tribulación por 10 días, no más. A veces pensamos que la prueba es eterna. ¿Cuándo va a acabar? Y más que decimos, nunca vienen solas las desgracias, ¿verdad? Pero la prueba tiene una duración. ¿Y sabe qué promete el Señor?
sé fiel hasta la muerte, le dice a la iglesia de Esmirna, y yo te daré la corona de la vida. Hermano y hermana, seámosle fiel a Jesús en medio de lo que estemos atravesando. Seámosle fiel a Jesús. Usted puede decir, ¿y usted qué sabe de prueba? Ay, hermano, si yo le contara, terminaríamos llorando juntos quizá. Pero es que, hermanos y hermanas, no hay que renegar. Hay gente que cuando viene la prueba, hermanos, toma sus maletas y agarra camino y dice, para estar así en la iglesia, para estar así en Jesús, mejor me estoy allá en el mundo, allá me iba mejor. No, seamos fieles a Jesús. Seamos fieles a Jesús. En medio de la prueba, siga avanzando, siga creyendo. Dios está con usted. Entonces Jesús conoce a los que ya no le aman, a los que han dejado su primer amor. Pero Jesús conoce a los que están en prueba. Número 3, ¿a quiénes conoce Jesús? Ay, Dios mío. Jesús conoce a los que deben arrepentirse. Jesús sabe, hermano, aquellos que tenemos carita de ángel, pero dentro de nosotros no tenemos, hermanos, en realidad a Jesús viviendo el Espíritu Santo. No somos guiados por el Espíritu Santo. Él lo conoce. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 16. Por tanto, le dice el Señor a la tercera iglesia, Pérgamo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjese que esta iglesia, la tercera iglesia, que era la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, yo conozco, le dice el Señor, que moras donde está el trono de Satanás. Y era una iglesia bajo ataque constante, porque en esa ciudad, la ciudad de Pérgamo, había un gran monumento, hermanos. Era un altar pagano que tenía forma de trono. Por eso el Señor le habla de un trono. Y decían los de Pérgamo, decían que ese era el trono del dios Zeus. Y ay, hermano, el que se rebelaba en contra de las religiones de estas ciudades, hermano, si no, acuérdese usted lo que pasó en Éfeso. Se acuerda que a Pablo y a los acompañantes casi los matan, ¿verdad? Era tremendo, hermanos. Pero también esta iglesia tenía otras características. Por ejemplo, hermano, el Señor le dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, o mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sabe que Antipas, hermano, había sido también otro mártir. Antipas lo hicieron que se metiera un toro. Una de las formas de matar a las personas, a los cristianos y a las personas que ellos querían matar, era meterlos a un toro de bronce, que era hueco, por cierto, y después le metían fuego debajo del toro. Y la persona moría quemada dentro de ese toro de bronce. Era una muerte terrible. Pero Jesús le dice a esta iglesia, tengo unas pocas cosas contra ti. Y le dice que retienes la doctrina de Balaam. Todos sabemos que Balaam, hermanos, era un profeta a quien Balaam contrató. Un amonita era, o moabita, ¿verdad? Moabita era. Lo contrató para que fuese a maldecir a Israel. Y él, hermanos, por pisto, por dinero, quería ir, hermanos, a maldecir al pueblo. Dios no lo dejó. Pero fíjense que este hombre hizo algo tremendo, tremendo. Porque le dijo a Balac, mira, le dijo, Dios no me permitió que yo maldijera a Israel, pero te voy a dar una clave, le dijo. ¿Sabes cuál es la clave? Que a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, les gustan las mujeres de otras naciones. Así que anda a traer mujeres de tu pueblo, un pueblo enemigo, hermano, y se las llevas, mira, se van a volver loquitos. Así fue, hermanos, así fue. Se empezaron a meter unos, hermanos, con otros, y bueno, hubo una gran mortandad, porque la ira de Dios se levantó por eso que hicieron los israelitas. Y si no es por un nieto del sacerdote Aarón, se me va Finés se llamaba este hombre. Si no es por Finés, hermanos, que los atravesó con una lanza a un israelita y una de estas mujeres moabitas, hermanos, la ira de Dios hubiera continuado, pero por eso se detuvo. ¿Sabe de qué habla, hermanos, esto de Balaam?
Habla, hermanos, de los deseos. Habla, hermanos, de la carne, de darle gusto a la carne, de darse gusto en el pecado. La iglesia de Pérgamo era una iglesia, hermanos, que se deleitaba en la doctrina de Balaam, de este hombre que corrompió a Israel. En esa doctrina se deleitaba, le gustaba. ¿Sabe de qué habla la palabra del Señor? Habla de las obras de la carne. Y en las obras de la carne, hermanos, aparece el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades. Hay gente que se deleita en estas cosas todavía, dentro de la iglesia, hermano. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Hay gente pleitista dentro de las iglesias, hermano. Y hay gente que se cierra y que dice: no, mi amiguito y mi amiguita son fulano y fulana, vos fúchila por allá. Dentro de la iglesia, hermano. Sí, hay que decirlo. Que hay gente, hermanos, que uno la ve. Y hay muchos hermanos que cuando los ven pasan de largo, o se hacen de ladito, se hacen los locos para no saludarlo, para no hablarle. Porque hay iras, porque hay contiendas todavía, porque hay disensiones, porque hay herejías, porque hay envidias y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el llamado de Dios? Arrepiéntete. Busca la misericordia de Dios. Lo bueno y la buena noticia es que todavía estamos a tiempo. Todavía, hermanos, el Señor no ha venido y podemos limpiar nuestro corazón, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pidámosle al Señor que nos saque toda raíz de amargura. Pidámosle a Dios, hermano, que nos ayude. Es tiempo de humillarnos a Jesús. Entonces Jesús conoce a los que deben arrepentirse. Número 4, voy avanzando, hermanos, el tiempo me va comiendo. Pero número 4, ¿a quiénes conoce Jesús? Jesús conoce a los que guardan la sana doctrina. Vea lo que le dice a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, Dios mío, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Saben, en el mensaje a esta iglesia, la iglesia número 4, Tiatira, el Señor le dice a esta iglesia: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. El problema de la iglesia de Tiatira es que había una mujercita ahí en esa iglesia que no había leído la palabra de Dios, que no tenía temor de Dios y que era una rebelde. Dice la Biblia, que dice aquí en este mensaje, que seducía a los siervos de Dios. ¿Cómo los seducía? Sexualmente. Así otra cosa, dice que les decía: miren, coman de lo de los ídolos, no hay problema. ¿Sabe cuál era la doctrina de Jezabel, de esta Jezabel? Era que ella decía esto: ella decía que lo que hiciéramos, lo malo que hiciéramos, no iba a afectar nuestro espíritu ni nuestra alma, sino que lo que podía afectar era el cuerpo. Se dice que de aquí, hermanos, agarraron mucho los gnósticos del primer siglo, porque ellos así decían: no, lo que importa es que tu alma esté limpia, con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos querrás. Era una falsa doctrina, era una falsa enseñanza. ¿Y sabe que el Señor les dice a ellos?
lo que tenéis, todavía los que no se han dejado corromper por esas doctrinas, todavía lo que tenéis, retenedlo, les dice el Señor. Y es el mismo mensaje para nosotros. Lo que tenemos, hermanos, hay que retenerlo. ¿Sabe que hay mucha gente que dice lo mismo que esta mujer decía? No, no importa, dice mucha gente. Claro, ya no lo van a decir así. Lo que Dios quiere es el corazón. Así, ¿ya lo ha oído usted? Claro que Dios quiere el corazón. Pero también Primera Tesalonicenses dice: todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Todo vuestro ser. Porque Dios quiere, hermanos, todo nuestro ser. Dios no solo murió, Jesús no solo murió por nuestro cuerpo, no solo por nuestra alma, murió por personas, murió por usted y murió por mí. Hay que guardarnos, hermanos, para Dios. Hay que santificarnos. Pueden venir muchas falsas doctrinas. Usted guárdese. El que esté limpio, límpiese más, dice la palabra de Dios. Y el que esté impuro, el que esté sucio, dele con todo, dele molote, porque todos sabemos para dónde va. Pero si usted es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo lo redarguye, hay que guardarnos para Dios. ¿A quiénes conoce Jesús? A los que guardan la doctrina. Número 5, ¿a quiénes conoce Jesús? A los que viven de apariencias. Tremendo, ¿verdad? Créanme que yo a veces, hermanos, leo la Biblia y yo no quisiera ser tan pedrada, pero así está, hermanos, y uno deja que el texto predique. Hay gente que no deja que sus historias lleguen a contar. No, hermanos, aquí queremos que la palabra sea la que nos hable. Vea lo que le dice aquí Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 a esta iglesia, la iglesia de Sardis. Escribe, le dice el Señor, al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermano, eso tiene que ser para el Antiguo Testamento. En la gracia todo es peace and love, paz y amor. No, ese mensaje, hermanos, es tan actual como en el día cuando se escribió en la preciosa palabra de Dios. Esta iglesia, hermanos, tenía nombre de viva, como muchos hoy tienen nombre de cristianos, pero no han nacido de nuevo. Como muchos hoy nos vestimos bonito, ¿verdad? Nos ponemos saco, corbata, la Biblia bajo el brazo, que cuando la levantamos, hermanos, hasta nos queda cuadrado aquí, porque ya andamos tanto la Biblia bajo el brazo. La hermana, ¿verdad? Se pone su atavío, se pone su falda, su vestido, y parece cristiana, pero recalco, parecemos cristianos. Pero dentro de nosotros, hermano, no está el Espíritu Santo de Dios. No hemos nacido. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. La apariencia, hermanos, no nos sirve de nada delante de Dios. No. ¿Sabe qué pasó allá en el huerto? Cuando el hombre y la mujer pecaron, cayeron de la gracia de Dios, ¿sabe qué pasó? Dice la Biblia que se cosieron, hermanos, para sí vestiduras, faldas, vestidos de hojas de higo. ¿Se acuerda de eso usted? De huerta quizás era, ¿verdad? Y ahí andaban, hermanos. Pero eso no servía para tapar el pecado, la desnudez de ellos delante de Dios.
no servía. Y así las religiones del mundo quieren tapar la podridumbre que hay en el corazón del ser humano. Con una penicilina cree que van a arrancar, hermanos, el cáncer que se aloja, el cáncer espiritual en el ser humano. No, lo único que puede hacer el milagro es el nuevo nacimiento a través de la operación del Espíritu Santo de Dios. Por eso tuvo que venir Dios mismo y sacrificar a una víctima para cubrir a Adán y a su mujer. ¿Sabe de qué hablaba eso? Hablaba, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros para cubrirnos, hermanos, para que no estuviéramos desnudos. Eso es lo que vale delante de Dios, que vengamos a Jesús y que haya un nuevo nacimiento en nuestra vida. Por eso el moralismo no sirve. No sirve el moralismo, tiene sus ventajas, hay cosas, hay dichos que uno dice, qué bonito, que aprende, pero eso no cambia al ser humano. Por eso la religión no sirve, porque es poner un parche, algo que está roto, que está arruinado. Por eso, hermanos, las charlas, por eso no sirve. Lo único que sirve es el milagro del nuevo nacimiento en el ser humano. Por eso hay que venir a Jesús. Jesús conoce a los que viven de apariencias. Jesús lo conoce. Número 6, voy avanzando y ya terminando. ¿A quiénes conoce Jesús? Esto es precioso, hermanos. Jesús conoce a los que guardan su palabra. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿Y sabe qué más le dice Dios a esta iglesia? Por cierto, la iglesia de Filadelfia es la única iglesia, hermanos, que se salva de reproches del Señor. No tiene reproches. A una le dice que ha dejado su primer amor, a otra le dice a Filadelfia no le dice nada de eso, porque fue una iglesia fiel. Fiel. Era una iglesia pequeña, por eso el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza. Era una iglesia pequeña. ¿Sabe qué, hermano? A Dios no le interesan las grandes multitudes. Dios no se apantalla por eso. Un día Jesús lo iban siguiendo, hermano. Y bueno, y le dijeron los discípulos, ¿verdad? Señor, todos están yendo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a los discípulos? ¿Quieren irse también ustedes? Porque, hermanos, más que cantidad, Dios busca calidad en nuestros corazones. Calidad de cristianos, calidad de cristianismo. Se esforzaba por obedecer a Jesús. Le dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, le dice, y esta es una promesa. Yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Sabe cuál es una promesa de Dios? Es que viene el día ardiente de Jehová. Viene el día, hermanos, sobre esta tierra de la ira de Dios. Viene el día cuando los montes se van a trasladar, hermanos, al mar. Las islas van a desaparecer. Las ciudades van a conocer la ira de Dios. Viene la gran tribulación, pero aquellos que se mantienen fieles al Señor, Él nos guardará de la hora de la prueba, porque pronto sonará la trompeta y no pasaremos por la ira de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. Ahí podríamos extendernos. Los 7 sellos de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios.
Las 7 trompetas del Apocalipsis. Hay tantas cosas que vienen sobre esta tierra. Por eso, hermanos, hay que predicarle a la gente. Por eso hay que salir a las calles. Por eso, hermanos, hay que ir, repartir tratados y hablar a las personas de que Jesús pronto viene. Aunque ya nadie lo quiera predicar, Jesús pronto viene. Y número 7. Jesús conoce a los tibios. Vea, hermano, ¿alguien se escapará de esta lista? Yo creo que nadie se escapa. De todas estas iglesias, ¿alguien se escapará? Yo creo que nadie. La última iglesia era una iglesia tibia y Jesús le dice: yo conozco tus obras. Jesús conoce a los tibios. Jesús conocía la última iglesia que estamos viendo, la iglesia de la Odisea. Por eso le dice ahí en el capítulo 3, versículo 16 y versículo 17: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. A diferencia de la iglesia de Filadelfia, la anterior, esta iglesia es todo lo contrario. Filadelfia no tenía reproche. La Odisea, hermano, no tenía nada de admirarle. Nada de admirarle. Era una iglesia que había sacado a Jesús. Por eso el Señor le dice, aquel famoso pasaje, ¿se acuerda usted? Allá en Apocalipsis 3:20 le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se imagina Jesús fuera de la puerta, hermano? Que Jesús esté allá afuera tocando y decir: déjenme entrar, déjenme entrar. Así estaba Jesús. Jesús le reprocha algunas cosas. Le dice que se creían autosuficientes. Dice: soy rico, no tengo necesidad de ninguna cosa, pero eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquellos que, hermanos, que se creen autosuficientes delante de Dios son como esta iglesia. El Señor también le dice: eres tibio. Sabe, rápidamente la historia de esta ciudad era que estaba en medio de dos ciudades. Estaba entre Hierápolis, se llamaba la primera ciudad, y la otra ciudad era Colosas. De esta ciudad, Hierápolis, habían aguas, hermanos, termales, aguas calientes. Y de la otra ciudad de Colosas era una ciudad rodeada de montañas, así que lo que provenía de esa ciudad era agua fría. ¿Sabe quién estaba entre el agua fría y el agua caliente, hermano? Era esta iglesia, la Odisea. Era una iglesia que no tenía agua, por lo tanto tenían que meter, hermanos, acueductos o acueductos subterráneos para poder trasladar el agua hacia esa ciudad. ¿Sabe cuál era el problema? Que cuando llegaba el agua, esa agua ya venía tibia. Y no solo tibia, sino que venía sucia. Y cuando los visitantes, los turistas llegaban a esa ciudad, decían: mire, regáleme un vasito de agua. Le traían el vasito de agua y se lo tomaban. ¿Y sabe qué pasaba, hermano? Lo escupían. Lo escupían porque era agua sucia, porque era agua que no tenía sabor. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: así como esa agua, así eres tú, la Odisea. No estás definida. Tienes un pie adentro de la iglesia y un pie afuera en el mundo. Y ya están esperando la fiesta para ponerse bien felices en la iglesia, en la casa. Sí, hermano, así hay gente que así piensa. Hay gente que así piensa. Yo no lo creía, yo decía: esos son clichés de los... No, pero yo he hablado con gente que así dice: mire, yo en esta fiesta me voy a dar una vueltecita y ya en enero yo me reconcilio. Hay gente que no está definida por Jesús. No están definidos por Jesús. Son cristianos de nombre, pero viven como el mundo. Habla como el mundo habla. Actúa como el mundo actúa. No han dejado todavía el viejo hombre y la vieja mujer. Pero los domingos somos cristianos todos y lindos. Pues aunque estemos aquí todos, hermano, ahí me incluyo yo. Aunque estemos aquí todos, déjeme decirle algo: Jesús nos conoce.
Jesús sabe el tipo de vida que yo estoy llevando. Y Jesús sabe el tipo de vida que usted está llevando. Lo duro es, hermanos, que si la muerte nos sorprende, vamos a tener problemas. Van a haber problemas, hermano. Y por eso viene el llamado de Jesús y le dice a esta iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oiga la voz de Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, oiga, este mensaje no es para los amigos, no es para los inconversos, no es para los que no tienen, es para la iglesia. Abre la puerta, dice el Señor, y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano y hermana, abrámosle la puerta a Jesús de par en par. Definámonos por Jesús. Definámonos a servirle a Jesús. Definámonos por los valores espirituales. Definámonos dejar este mundo malvado. Hay un himno bastante viejito que habla de eso, hermano. Y dice: ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar? Si a nuestra alma, si a nuestra vida fue lavada, ¿para qué pecar? Yo no puedo esconderme delante de Dios. Yo soy, hermano, delante de sus ojos yo soy transparente. Él me conoce a cabalidad. Estamos desnudos delante de Él. Jesús conoce si ya no lo amamos. Jesús conoce a aquellos que tal vez esta noche están atravesando pruebas. No es ajena a tu situación delante de Dios. Jesús conoce a los que necesitan arrepentirse, como los de Pérgamo, que el Señor le dijo: arrepiéntete. Jesús conoce a los que todavía, a pesar de todo, guardan la sana doctrina, como la iglesia de Tiatira. Jesús conoce a los que viven de apariencia, como la iglesia de Sardis. Jesús conoce a los que guardan su palabra, como la iglesia de Filadelfia. Y Jesús conoce a los que están tibios y que esta noche necesitan definirse delante del Señor. Jesús nos conoce. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él nos conoce. Amigo, Jesús lo conoce. A todos Jesús nos conoce. No nos conformemos con una religión, con apariencias. No, no, vengamos a Jesús arrepentidos y humillados, porque la Biblia dice que aquel que se humilla, Él lo exalta. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos en esta noche. Mientras todos oramos, yo quiero hacer un llamado muy breve en esta noche. Si hay alguien hoy a quien la palabra le ha llegado y que no quiera esconderse, sino que quiera venir a Jesús arrepentido, yo voy a hacer un llamado hoy para que venga aquí al frente. Yo quiero orar por usted. Venga Jesús. Venga Jesús en esta hora. Estoy a punto de terminar, pero la palabra es clara, es concisa y es directa. Si no tenemos a Jesús, vamos camino a la perdición, al abismo, a una eternidad sin Cristo. ¿Qué si la muerte te sorprende este día? ¿Cuántos murieron sin esperarlo este día? Pero esta es la noche de salvación. Un día se acabarán estos llamados. Un día se acabará este tiempo de la gracia. Un día se acabará. Por eso esta noche es necesario atender el llamado de Jesús. ¿Hay alguien hoy que quiera venir a Jesús? Levánteme su manita ahí donde usted está. Vamos a orar por usted. Si hay alguien hoy que quiera hacerlo. También en casa yo quiero hacer el llamado rápidamente. Allí en su hogar, si hay alguien que ha escuchado la palabra, que no ha nacido de nuevo, esta es la noche que usted puede nacer de nuevo. Pedirle al Señor que opere ese milagro en su vida. Si no lo hay, vamos a darle gracias a Dios. Y a los amigos ahí en casa, haga esta oración conmigo. Dígale al Señor: Padre, esta noche, Señor, yo me arrepiento de mis pecados.
Te recibo, Señor, como mi Salvador y mi Señor, como el dueño de mi alma. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de haber ofendido tu santidad. Dígale al Señor: me arrepiento de haberte fallado, Señor. Gracias por enviar a Jesús para que muriera por mí, en mi lugar. Gracias, Señor, por tu gran misericordia para mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios. O escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.